y 3. Grabando. Un saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Cortés y junto a mi compañero Carlos, Lady Carolina, Jenny Esther y Carmen Roxana hacemos parte del grupo 195 de Psicología Política. El día de hoy vamos a estar realizando un conversatorio en torno a la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha instituido para el conflicto armado en Colombia? Bueno, gracias compañera. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño recuento histórico de cómo se creó el conflicto armado en Colombia, ya que hay una gran convergencia entre los historiadores en ubicar los comienzos del conflicto armado que aún afectan a Colombia. En las décadas de 1920 y 1960, con una intensificación entre los años 40 y los 50, hasta desembocar en 1964 en la conformación de las FARC, ELN y EPL. Las expresiones de lucha armada de este periodo se ubican en zonas rurales de varios departamentos y tiene como principal protagonista la población campesina. Hay que resaltar también que, a juzgar por todos los análisis de los historiadores, el acceso a la tierra es el detonante principal para la creación de estos grupos armados. El acceso a la tierra está íntimamente relacionado con las principales necesidades básicas de los humanos, las cuales son la alimentación, la vivienda y el trabajo, el ingreso al trabajo. La carencia de tierra donde el campesino pudiera cultivar alimentos y vivir de manera autónoma traducía en la dependencia forzosa de grandes haciendas, donde las condiciones laborales de esta práctica era una esclavitud e inhumanidad. Aunque inicialmente los campesinos de subsistencia abrieron territorio virgen y lo pusieron a producir, unos años más tarde fueron presionados por los capitalistas que en busca de una rentabilidad concentraron la tierra en grandes propiedades y convirtieron a los colonos en arrendatarios. Algunos atribuyen esta intensa violencia que vive el país en las décadas de 1930 y 1960 a conflicto ideológico y político, unos centrando la atención en las hostilidades interpartidistas que enfrentaron a liberales y a conservadores, otros señalando como fuente de incentivación del conflicto a nuevas ideologías políticas, tanto socialistas o comunistas. Listo. Partiendo de eso, enfocándonos en la pregunta como tal, quiero hablarles un poco sobre las consecuencias sociales. El hecho de haber habitado el conflicto armado dentro de nuestro país por más de 60 años de manera continua ha generado dentro de la población civil más violencia, homicidios, ataques directos, secuestros y reclutamientos, entre otros. Estos tienen como consecuencia psicológica miedo, desigualdad y desestructuración social. Sobre los cambios sociopolíticos, pudiera hablarles un poco de las diferencias en la jerarquización económica, y esto ha influido un poco en la toma de decisiones. El conflicto armado como tal tiene, por decirlo así, sus bases, que lo comentaba la compañera anteriormente, y esto ha generado muchas comunidades con miedo y opresión a la hora de elegir y ejercer su vida política libremente. Bueno, de acuerdo a lo que mencionaba mi compañera Jenny y la compañera Daniela, es importante tener en cuenta que la política pues, y el conflicto armado han ido de la mano a lo largo de los años. De acuerdo a la información pues, anterior, es importante tener las diferentes opiniones políticas y cómo estas han afectado significativamente el conflicto armado en Colombia, no solamente teniendo en cuenta la extrema derecha y la extrema izquierda. El conflicto colombiano ha marcado el pasado y el presente, pues actualmente de nuestra sociedad. Es evidente, como nos mencionaban anteriormente, que a lo largo de los años ha estado presente una guerra constante entre el Estado y las organizaciones de guerra que se han formado y que son ideologías políticas diferentes.
Pues en este caso está como el ELN, las FARC, el paramilitarismo y pues entre otros muchos grupos armados que se han formado. La mayoría de las víctimas de este conflicto, lastimosamente, pues ha sido la comunidad como tal, en donde los derechos básicos que son la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la libertad han sido vulnerados. En Colombia, tener una ideología política diferente hace frente a que se tenga o a que se tenga que tener un temor por la vida o por la pérdida de la vida. Como lo menciona Lady, aparte de que la comunidad pues se había afectado con las consecuencias de este conflicto, como lo mencionaba Daniela, tenemos a personas pues muy importantes que son los niños y que están siendo vulnerados sus derechos por todo el proceso que conlleva la guerra o este conflicto armado. Pues nosotros en Colombia llevamos más o menos 60 años en este conflicto armado y que los diálogos de paz no han funcionado y que todavía están en diálogos y no han sido muchos los beneficios que se han podido sacar. Los niños y los jóvenes son digamos, los más perjudicados porque son niños que han sido desplazados, han tenido que sufrir la desaparición forzosa por parte de los grupos armados o de los paramilitares, han tenido que ver cómo su familia, cómo sus vecinos, cómo sus mascotas han sido asesinados y cómo han sido pues que los cogen y se los llevan para estos grupos armados para que los cuiden la misma familia, las mismas personas que mataron a sus familias. Los niños están siendo vulnerados en su derecho a la vida, a su integridad física, a su salud, a su seguridad. Cuando son niños que de pronto no los acoge los grupos armados, son niños que son desplazados y en la sociedad, digamos en la ciudad también sufren el estigma de ser señalados y discriminados por ser personas desplazadas, o sea que no tienen las mismas igualdades. Compañero Carlos, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior dicho por las compañeras, ya para finalizar, se debe tener en cuenta que todo ese conflicto armado lo que ha ocasionado con ello es abandono del Estado a grupos sociales que han estado de manera directa confrontada con el conflicto armado interno. ¿Qué resultado tiene esto? El desinterés de la participación ciudadana de estos grupos marginados, lo cual crea desinterés y apatía a participar de manera constante y directa en la promulgación de políticas públicas para la creación de actividades en pro del beneficio de la ciudadanía. Entonces, en sí el conflicto armado sí marca y deja muy marcado la desigualdad, el desinterés y la apatía hacia lo político. Bueno, entonces de esta forma pues finalizamos el conversatorio el día de hoy. Muchas gracias compañeros, que estén muy bien, que descansen. Muchas gracias. Gracias. Por compartir. Gracias.